El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Bienvenidos a La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hoy con ustedes les acompaña una vez más su servidora Marianela Núñez desde la Arquidiócesis de Filadelfia, y hoy tenemos un programa donde hablaremos sobre el tiempo de Adviento. Continuamos con el Adviento, así como hicimos la semana pasada, en donde nos enfocamos en el significado en sí de este tiempo tan importante para nosotros los católicos, este tiempo de tanto gozo y tanta alegría que nos da el saber que nos nace nuevamente en nuestros corazones el Salvador. Un periodo de esperanza, de preparación y renovación espiritual mientras nos preparamos para la llegada de nuestro Salvador. Nos acompaña hoy para esta conversación especial nuestro querido Padre Joe Fitzgerald. Es un sacerdote de los Vincentinos, que son los encargados de la medalla milagrosa, del santuario a la medalla milagrosa que se encuentra en Filadelfia. Y pues él tiene 20 años en Panamá, sirviendo al pueblo indígena Nobe en Panamá. Y pues fue ordenado también en la Basílica de Filadelfia, nació en Filadelfia y pues hoy nos acompaña para hablarnos un poquito acerca de nuestra Madre María y su rol en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad. Él nos va a compartir su sabiduría y reflexiones sobre este tiempo en donde María dijo que sí. Y este sí que nos inspira a nosotros a vivir este tiempo con fe y entrega. También vamos a explorar cómo este hermoso tiempo litúrgico nos invita a abrir nuestros corazones para recibir a Cristo de manera más profunda en nuestras vidas. No se vayan, porque este programa está lleno de mensajes que enriquecerán su camino de fe en esta temporada tan especial. Bienvenido, Padre Joe. Saludos a todos escuchando. Saludos desde Panamá. Estamos contentos de que pues tenemos un invitado hoy internacional y pues les damos las gracias por su tiempo y por todo el conocimiento que va a compartir con nuestra gente en el día de hoy. Para iniciar con nuestro programa, quisiera preguntarle, ¿puedes reflexionar un poco en el significado de el sí de María ante pues la anunciación del ángel Gabriel cuando le anunció que ella iba a ser la madre de Jesús? Bueno, es un buen punto para empezar reflexionando sobre María, como encontramos ella por primera vez en la Biblia en este momento. Y como sabemos, hablamos de un sí en el momento de la anunciación de María, pero es siempre bueno pensar en un sí de todos los días de ella, no solamente de un momento frente de la voluntad de Dios, pero la forma que María aceptó completamente la voluntad de Dios, diciendo sí una y otra vez. Y una forma interesante, como encontramos esta historia de la Anunciación en el Evangelio de San Lucas, antes de eso tenemos otra historia muy paralela, cuando el ángel anuncia a Zacarías, casi una secuencia muy paralela en que parece que el ángel, Zacarías se asusta, dice que no teman, traiga buena noticia y anuncia la buena noticia del nacimiento de Juan Bautista. Pero la historia termina diferente, en que Zacarías al final de la historia queda como castigado por no creer y sale del templo sin la capacidad de hablar y oír. Entonces, ¿qué es la diferencia de este sí de María? Porque en un sentido, la historia entonces salta al ángel que parezca a María, y en la misma forma María se asusta y no teme. María trae una buena noticia y anuncia el nacimiento de Jesús. Pero la pregunta de María entonces es una pregunta muy distinta, porque no es una pregunta de falta de fe en lo que Dios puede hacer en la vida o la vida de ella, sino una pregunta de falta de entender. Entonces, mientras que Zacarías dice, ¿cómo puede ser esto? Está buscando pruebas, está expresando su falta de fe. Mientras que María dice, ¿cómo puede ser eso de una forma distinta? Entonces, Zacarías no habla en la misma forma. Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy anciano y mi esposa es anciana.
mientras que María expresa sus dudas y el ángel que expresa entonces todo lo que sabemos de que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Pensamos que al final María no es que ahora ella entiende, pero esas palabras clave del ángel que dice, no hay nada imposible para Dios. Y la forma que María dice sí, no es un sí, ahora yo entiendo, sino este sí de abandona, este sí de como todo es posible en Dios, que también Dios puede hacer en mí, lo que Dios quiere, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Es una entrega. Mientras que Zacarías, buscando la seguridad, termina castigado hasta el momento también cuando él nombra Juan Bautista y ya suelta la lengua y él empieza a hablar. Entonces, eso dice mucho este sí de María a nosotros, en este sentido de María diciendo sí en este momento, no porque ahora ella entiende el plan de Dios, sino porque ella acepta el plan de Dios, aunque no entiende, aunque no sabe lo que viene. Y todo el camino tenemos María confundida, María que guarda en su corazón estas cosas porque no entiende lo que está pasando, no entiende el mismo actuar de Jesús, se preocupa por, por Jesús, pero sigue diciendo sí y diciendo sí y diciendo sí. Y para nosotros, especialmente los vicentinos que promovemos esta devoción a la medalla milagrosa, esta imagen de María bajo de la cruz. Y si nosotros podemos imaginar María confundida como mamá, confundida como ya discípulo de su propio hijo, testiga del fallecimiento y crucifixión de su hijo, pero en una forma diciendo, hágase en mí, Señor, y hágase que es tu voluntad. Y después de la crucifixión, ahí está con los discípulos, diciendo sí otra vez, cuando viene el Espíritu Santo y inicia la comunidad. Entonces, para nosotros vicentinos, la medalla milagrosa en la parte de atrás tiene una cruz con M abajo, que es un símbolo muy importante, una imagen que recibimos de la misma Virgen, pero habla de esta fidelidad y este sí de cada día. No es el sí porque entendemos, no es el sí porque Dios cumple mi voluntad, sino sí porque para Dios no hay nada imposible. Y eso es este sí de María, que dice mucho a nosotros, especialmente cuando no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. No sabemos qué está pasando en el mundo, ni sabemos por qué Dios está actuando como Dios está actuando, pero esta forma de María de abandonar su propia voluntad, dejar a un lado para asumir la voluntad de Dios. Es este sí de cada día, que este ejemplo fuerte que tenemos de María. No avanzamos porque estamos seguros por lo que viene o estamos seguros que es la voluntad de Dios, sino sabemos que Dios es más poderoso y que para Dios no hay nada imposible. Y sabiendo esto sobre María, me da mucha curiosidad pues saber o tratar de entender cómo una joven de ese tiempo en donde sabemos que esto que ella estaba aceptando, esta llamada del Señor a ser la madre de Jesús, era ponía en peligro su propia vida, su propia reputación, su en el tiempo aquel en que se juzgaba tanto a la mujer por la manera en que se conducía. Esto era básicamente ella exponiéndose a ser señalada. No sé si tal vez usted nos pueda compartir por qué cree que la fe de María era una fe tan fuerte que llegó a decir que sí a esto sin entenderlo y sin saber y sabiendo bien lo que esto significaba en su vida. Sí, entonces pensando en esta fe de María, y claro, como mencionaste, seguro que María tenía una visión de su propia vida, mirando su mamá, sus abuelas, sus tías, sus primas, y pensando, bueno, ahí va mi vida, y una vida muy difícil para una mujer en aquel entonces por todo lo que implicaba eh, responder a las necesidades básicas para sobrevivir una familia en esta región, de producir, de cuidar animales, de buscar agua, de cuidar a los hijos, y no era como una vida muy fácil.
Pero entonces ahora se pone más difícil para María porque ya está en esa situación muy complicada y señalada y lo que viene desde el inicio de emigrar como embarazada para el censo y dar luz a Jesús en una cueva. En medio de todo eso encontramos hablando de esta fe fuerte y la valentía de María, este discurso que a veces no meditamos mucho como palabras de María, pero cuando María visita a Isabel, su prima, y la prima dice, bueno, cuando apenas llegó a mis oídos, su voz saltó en mi vientre, el bebé, el niño, y facilitando a María, agradeciendo, y quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visita, y esta parte de que porque tú has cumplido, aceptado y has cumplido la palabra. María lanza en un discurso profético y este Magnificat que nosotros a veces tenemos como canciones Proclama mi y hablando, alma, sí. clama mi alma la grandeza del Señor, exactamente. Pero si meditamos en eso, ellos no están hablando de lo que es evidente frente de sus ojos, porque vive en una situación de opresión, donde es muy difícil, una mujer muy humilde, pobre, pero ¿de qué está hablando? Hablando de este Dios que ha puesto sus ojos en su humilde esclava. Y después hablando de esta misericordia de Dios, el que deshace los planes de los orgullosos y levanta en alto los humildes, lo que llena de bienes los hambrientos y tiene vacíos los ricos. Entonces, están hablando de alguien que quizás alguien escuchando eso y Zacarías y Isabel diciendo, ¿por qué están hablando de algo que no es la realidad de ella? Hablando de lo que Dios está haciendo. Es una visión profética que muestra como una fe profunda de su propio pueblo en que aunque estamos en momentos difíciles, Dios está actuando. Aunque no sentimos en este momento quizás todo el amor de Dios, el Dios es amor. Aunque no sentimos la misericordia en ese movimiento, Dios tiene siempre misericordia. Entonces, y en un sentido podemos decir, ¿por qué María? ¿Por qué, por qué ella? ¿Y por qué no otra mujer? ¿O por qué Jesús no estuvo en manos de una persona más formada en la fe? Entonces María tiene quizás, si puede ser una fe sencilla, por no ser como muy instruida y formada como otras personas en la sociedad, pero esas palabras muestran una fe muy profunda y sabemos que tocó a ella como mamá enseñar todo eso a Jesús, tener Jesús en sus brazos, porque Dios que pudo salvar el mundo en cualquier forma, no era la única de enviar a su Hijo, el Verbo hizo carne, pero eso es la forma que Dios eligió para salvar el mundo, enviar a su Hijo para estar en brazos de María y escuchar todos esos discursos y esas palabras y esas historias desde la boca de una mamá, que es algo tan especial y tan sagrado y tan íntimo. Y en la misma sociedad, como sabemos en aquel entonces, tocó a la mamá educar a los niños, varones y mujeres. Y en cierta edad los muchachitos pasaron a los varones y esto para aprender otras cosas de la vida. Pero en eso, en mucho sentido, las cosas principales de la fe y esta experiencia, ese sentir de este Dios Padre aquí en nuestra vida, vino de la mamá y para Jesús vino en primer paso de María. Entonces, aunque ella es una mujer humilde, sin poder en la sociedad, sin muchos recursos, vamos a decir, en Correcto. aquel entonces, fue la persona seleccionada, capaz de hacer, de participar en este plan de Dios y no solamente dar luz, porque estamos muy equivocados si pensamos que el, 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 la única responsabilidad de María era aceptar dar luz a Jesús porque ella se encuentra en toda la Biblia, en todo el Evangelio, hasta en Hechos de los Apóstoles, porque su rol no era solamente dar luz y ser mamá en el sentido de dar luz a un hijo, sino ser mamá en la forma de acompañar, amar y al final del camino seguir a su propio hijo como discípula.
Y María pues lo hizo todo esto de manera muy humilde, se dio al llamado de manera desinteresada, se vio una entrega total y con una fe tan grande que hemos cantado muchas canciones inspiradas en esta fe de María, esta fe tan profunda que nos enseña mucho a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este rol de María? En el tiempo actual en donde pues nosotros a veces cuestionamos tanto las cosas de Dios y no nos damos a Él y a entender que Él tiene el control de todo. ¿Cómo podemos nosotros pues copiar un poco de pues, de esa fe de María que nos transmite el amor de Jesús y la valentía de una mujer que no tenía nada, que no tenía, pues vamos a poner recursos, pero que tenía una fe que la llevó a ser la reina de nuestra iglesia y la reina del cielo? Es varios momentos cuando María, es evidente que María no entiende. Cuando los pastores vienen, en esta historia, hablan del nacimiento de Jesús, no entiende el mensaje del ángel cuando viene, no entiende los pastores cuando llegan y empezar a contar de un ángel y un ejército de ángeles cantando, no entiende cómo vienen los reyes presentando, pero varias veces dice, y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Es decir, capaz de llevar todo eso a este lugar profundo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y no es decir solucionarlo, resolverlo y entenderlo, sino entender que Dios siempre está acompañándonos, estamos siempre invitados a responder a la voluntad de Dios, aunque a veces no sabemos. Y esta imagen de María como contemplativa, porque también después de la visita de la familia al templo, cuando la familia se va y regresa, María muy frustrada, vamos a decir, porque Jesús no estaba en la caravana de la familia. Otra vez y María tiene este intercambio con Jesús y María no entiende y guarda todo eso en su corazón. Es la última vez que tenemos palabras de María. Aunque ella sigue en todo el Evangelio y hasta el ministerio de Jesús, la crucifixión, y también después de la resurrección, cuando viene el Espíritu Santo con la mujer, pero no habla más. Pero ahí hay un testimonio de fidelidad y una figura muy importante desde el inicio, porque se menciona, estaban los discípulos y estaba la mamá, la madre de Jesús estuvo desde el inicio como una figura de fidelidad a esta voluntad de Dios. Entonces, esta fe de María nos muestra que eh, es, esta posibilidad de nosotros abandonarnos y tratar de seguir día tras día en la voluntad de Dios cuando no sabemos, cuando pensamos que no tenemos el control, porque no tenemos control muchas veces de lo que está pasando en nuestra vida y en la vida de los demás, pero tener la capacidad de contemplar, que para nosotros es algo esencial en este tiempo de Adviento, aunque parezca el contrario, en el sentido que es un momento cuando ya hay mucho movimiento y las compras y las fiestas y tantas cosas, pero a la vez los símbolos y la misma celebración de la iglesia nos invita a entrar un espacio de silencio, pensando solo ahí que vamos a encontrar no las soluciones de la vida, sino una presencia de Dios que nos ayuda a confirmar que nosotros podemos seguir diciendo sí hoy y sí mañana a esta voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestro querido arzobispo Pérez habla mucho acerca de crear discípulos misioneros en nuestra iglesia, de la importancia de salir a las periferias y buscar a aquellos que a lo mejor no están de lleno en nuestra iglesia, que a lo mejor necesitan pues que alguien le hable de Jesús, que alguien les hable del Evangelio y los atraiga a tener una vida de fe más profunda. Quisiera que usted me hable un poco de el rol de María como primera discípula de Jesús y cómo
pues ella nos enseñó de primerito y desde sus inicios qué es un verdadero discípulo misionero de Jesús. Como encontramos María siguiendo a Jesús y siguiendo muy como mamá, porque dice la misma palabra que preocupada, porque ya hasta los rumores, todos no están alabando a Jesús, entonces él tiene sus seguidores, él tiene lo que viene solo para ver lo que está pasando y también ya se forman los que están en contra de él. Y ella sigue no para impedir la misión de él, sino como preocupada como mamá, pero también como fiel discípulo. Eh, como nosotros sabemos, también hablando de ese del discipulado y misionero, hasta cuando Jesús no está preparado, no ha llegado la hora, según Jesús, de empezar a vivir su ministerio, de anunciar la buena nueva y lo demás de los signos. María en la boda de Caná indica a Jesús ya esta pareja, porque esta crisis de la boda de Caná es que el vino era el momento de dar la bendición. Y era muchas bendiciones. Levanta el vaso y habla el papá de la novia y todo eso, como en un sentido tenemos las costumbres hoy. Y un momento de crisis para esta pareja empezando. Entonces, una crisis de bendición. Y María dice, Jesús acabó el vino. Y Jesús dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, no ha llegado mi hora. Y en ese momento ya parece que María perdió la paciencia. Y dice, y Hijo solamente mío, ¿verdad? dice, y dice a los, haga lo que Él les diga. Y de ya inicia en el Evangelio de San Juan el ministerio de Jesús. Entonces, con eso y en otros momentos tenemos esta fidelidad de María, siguiendo con las mujeres, siguiendo hacia la cruz, siendo discípulo, pero también misionera y invitando a los demás discípulos a ser fiel y mantener una fidelidad en el camino difícil del discipulado a Jesús. Pero nosotros podemos anotar también, es después de la resurrección y Pentecostés, el inicio de la iglesia y después de la vida de María aquí en la tierra y su obsesión, podemos hablar de tantas veces que María ha seguido siendo misionera. Con todas las apariciones de María son invitaciones para acercarnos a Jesús. Una y otra vez María diciendo, acérquense a mi hijo en esta forma, creen en la presencia de él, en el plan de Dios Padre. Entonces, aunque hablamos de María como discípula misionera en la Biblia, en su propia historia, pero también hablamos en nuestra tradición y por ese encuentro de tantas personas, de encontrar María en una aparición y de allí acercarse a su Jesús y invitar tantas otras personas por medio de estas experiencias. Pensando aquí, por ejemplo, de Guadalupe, cuántas personas por María, la guadalupana, acercaron a Jesús y ha mantenido su fe. Entonces, por ella, por ser también que sabía escuchar la palabra y ponerla en práctica, como dice Isabel, pero también ese momento que parece que Jesús está insultando a su mamá, pero es muy al contrario. Cuando María viene preocupada, Jesús dice, pero ¿quién es mi mamá y quiénes son mis discípulos? Lo que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces es una afirmación y una afirmación de María y también esa nueva familia, que no es solamente la familia de sangre, sino esa familia también por ser creyentes, la familia cristiana, como nosotros hablamos. Entonces, hablando de eso de ser discípulos misioneros, y para nosotros también hablando de la medalla milagrosa y la misma medalla como una forma sencilla de catequesis, que nos da la misma medalla de dar la vuelta a la medalla
y ver la cruz y la fidelidad de María y el corazón de Jesús y María bajo de la cruz y la forma que debemos unir nuestros sufrimientos y, y nuestras dificultades con el sufrimiento de Jesús como una expresión de fe y la forma que María nos invita a hacerlo. Siguiendo con nuestra conversación aquí, casi llegamos al final de nuestro programa, querido Padre Joe, y quisiera que nos ayudara a concluir nuestro programa hoy haciendo una oración especial a nuestra mamá María, dándole también un mensaje de esperanza a nuestra gente que nos escucha hoy desde sus hogares, desde sus carros, desde sus computadoras, desde donde nos escuchen hoy. Así que les pido que nos pongamos en actitud de oración y empezamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le damos gracias por todas las bendiciones de este día, especialmente en este tiempo de Adviento, este tiempo de luces, este tiempo de esperanza. Ayúdanos a entender qué significa vivir esta fe tan profunda de María, de nuestra Madre, figura especial en este tiempo de Adviento. Ella que dijo sí a ti, ella que también, como dijo el Papa Francisco, que tenía la capacidad de transformar una cueva de animales en la casa de tu Hijo Jesucristo, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ayúdanos también a nosotros siempre expresar nuestra fe por tener la capacidad como María, de recibir tu voluntad y por eso recibir el otro, ser persona de ternura, que cuida uno a otro, y que en medio de todas esas celebraciones de Adviento, de la Navidad, que nosotros encontramos tu presencia en una forma especial por reconocer a la presencia de Jesucristo en cada persona que nosotros encontramos. Y pedimos ese nombre de tu Jesucristo y también por medio de la intervención de nuestra Madre María. En unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hoy estuvimos junto al Padre Joe de los Vicentinos y hemos estado reflexionando sobre el papel de la Virgen María durante el Adviento y cómo su sí nos muestra el camino para vivir este tiempo con fe, entrega y confianza en Dios. Les recordamos a todos que pueden asistir los primeros martes de cada mes a la novena de la Medalla Milagrosa en Filadelfia. Así que en español, el primer martes de cada mes estarán ahí. Así que los que quieran unirse los invitamos a participar. Y pues recordándoles siempre que este Adviento queremos que sea un momento para preparar nuestros corazones, abrirnos a la voluntad del Señor y vivir con alegría la espera de Jesucristo. Les esperamos en el próximo programa para seguir caminando juntos en nuestra fe. Que Dios los bendiga y que María Santísima los acompañe en esta temporada de gracia. Bendiciones, hermanos y hermanas, y muchísimas gracias otra vez, querido Padre Joe. Muchísimas gracias a todos. Feliz domingo. Para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.